Hola, mi nombre es Bernardo y hoy vamos a seguir con la clase de SQL. Lo que hoy vamos a aprender es cómo poder filtrar datos, porque como ya vimos, podemos hacer selecciones. Vamos a hacer una selección aquí a la tabla casa. Vamos a hacer select todos los campos from casa. Lo ejecutamos y como podemos ver, ahí estamos seleccionando todos los datos. Igual podríamos seleccionar simplemente, por ejemplo, localidad y estado. Lo ejecuto con F5 y ahí tengo todas las localidades y estados. Pero como podemos ver, estamos jalando todos los resultados. Si, por ejemplo, yo quisiera filtrar únicamente los que son del estado de Nuevo León o de Jalisco, lo que tendría que hacer es usar la palabra where. Es lo que vamos a ver hoy. La palabra where es como la palabra from y la palabra select en el sentido de que es de la sintaxis de SQL. La palabra where nos permite después establecer condiciones para así filtrar nuestras selecciones. Ok, ¿y estas condicionales a qué se refieren? Vamos a ver un ejemplo. Aquí lo que haría sería agregar la palabra where, y aquí es muy importante respetar la estructura. Tiene que ser primero el select y los campos, y después from, y después de eso va la palabra where. Ok, después de la palabra where va el condicional. Estos condicionales hay de cuatro tipos básicos, que es igualdad, desigualdad, mayor que y menor que. Ok, entonces vamos a comenzar con el de igualdad. Para esto primero tengo que poner el nombre del campo que quiero filtrar. Ok, primero voy a poner el del campo estado y después debo de poner qué tipo de condicional. En este caso va a ser de igualdad. Para esto vamos a colocar el signo de igual. Lo colocamos así, signo de igual, y ahí tenemos que poner la condición que queremos que se cumpla. Por ejemplo, en este caso, quiero que la condición sea que el estado sea igual a Jalisco, y para esto escribimos Jalisco. Es muy importante esto escribirlo entre comillas. Mm, Ahí está, pueden ser comillas sencillas o también pueden ser con comillas dobles, con estas. Realmente ambas funcionan. Y yo lo voy a seleccionar con comillas sencillas. Y ahí escribo Jalisco. Ok, entonces aquí, si analizamos, estoy seleccionando la localidad y el estado de la tabla casa, donde el estado es igual a Jalisco. Ok, lo voy a ejecutar. Y ahí, como podemos ver, ya me está filtrando los datos. Estos datos van a ser únicamente de localidad igual a, perdón, de estado igual a Jalisco. Los que eran de Veracruz y Nuevo León ya no me salen. Ok, ¿y cómo funciona esto? Para esto voy a hacer otra selección. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo, pero le voy a quitar el where. Voy a correr. Ah, ahí está. Lo voy a correr. Y como podemos ver, el de arriba se está ejecutando con ese filtrado y el de abajo no. Ok, ¿cómo funciona esto? Bien, SQL lo que hace es que lee nuestra condición y por cada resultado va viendo si se cumple esta condición. Si se cumple, va a pasar, y si no se cumple, lo va a quitar de los resultados. También es importante no confundirnos aquí con que lo vaya a quitar. Aquí lo que va a hacer es, lo va a quitar de los resultados, pero esto va a seguir estando en la base de datos. Cuando hacemos consultas, realmente no estamos modificando la base de datos, simplemente consultamos la información. Ok, entonces en este caso, cuando el estado es igual a Jalisco, se va a cumplir la condición. Por ejemplo,
En este primer resultado, aquí el estado es igual a Veracruz. Como es igual a Veracruz, no se está cumpliendo esta condición, porque el estado tiene que ser igual a Jalisco. Entonces, como no se cumple, no la pone. Lo mismo para el resto de condiciones. Como es Veracruz, no se cumple, no la pone. Hasta que se topa con esta, que esta es Jalisco. Como el estado es Jalisco y la condición era que el estado tiene que ser igual a Jalisco, sí se está cumpliendo la condición, entonces sí nos la pone en nuestro resultado, que es este de acá arriba. Ok, entonces voy a borrar este de acá arriba. Y también por ejemplo, puedo seleccionar todos los campos. Aquí no hay problema. Y lo voy a correr. Como pueden ver, ahí me saca todos los que sean del estado de Jalisco. Esto se puede hacer con cualquier otro tipo de campo, por ejemplo, del campo precio o del campo metros cuadrados. Si yo quisiera los que a lo mejor son de 140 como este, simplemente tendría que escribir metros cuadrados, ahí me completa, igual a 140. Y aquí en este caso, como los metros cuadrados son de tipo número, no se tiene que escribir entre comillas. Únicamente se escriben entre comillas los que son de tipo fecha y los que son de tipo de texto, como por ejemplo text, varchar y char. Los que sean de tipo numérico como int o float, no es necesario escribirlo entre comillas, porque si lo escribimos entre comillas, lo interpretaría como que es una cadena de texto. Entonces vamos a ejecutarlo con F5 y ahí como podemos ver, me está devolviendo todos los resultados en los que los metros cuadrados sean igual a 140. Ahí como podemos ver. Y ahí este sería la condicional de igualdad. Ahí como podemos ver, hace el filtrado. Por ejemplo, en este caso que estoy seleccionando de la tabla estudiante, los que tengan nombre Ernesto, pues primero checa cuáles se cumplen. Por ejemplo, este que es Ernesto se cumple, pues se pasa. Este que es Julián no se cumple, no pasa. Enrique y Miguel tampoco cumplen, entonces no pasa. Ok, ahora vamos a ver la desigualdad. La desigualdad es pues lo opuesto a la igualdad. Entonces lo que va a hacer aquí es que el condicional que escribamos, si se cumple la condición, nos lo va a filtrar. Aquí por ejemplo voy a poner metros cuadrados que sean desiguales y para escribir la desigualdad tenemos que poner antes del signo de igual un signo de admiración, que es este, y esto representa desigualdad. Entonces ahora la condición va a ser inversa. Todos los que sean diferentes a 140 van a aparecer en mis resultados y todos aquellos que sean 140 no van a aparecer. Por lo tanto, me va a mostrar todos los que no sean estos resultados. Vamos a ejecutarlo. Y ahí como podemos ver, me está mostrando todos los que tengan metros cuadrados diferentes a 140. Voy a bajarle y como pueden ver, no aparece ninguno con 140. Ok, muy sencillo. Entonces eso sería igualdad y desigualdad. Como podemos ver, inverso a la igualdad, se pasan todos los que sean diferentes. Muy bien, ahora vamos a ver menor que. El menor que hace una comparación del tamaño de los datos. Y lo que vamos a hacer aquí es igual con el mismo ejemplo de metros cuadrados. Ahora lo que quiero hacer es que me muestre todos los resultados que sean menores a 150 metros cuadrados. Y para esto utilizamos este signo, que de hecho este signo se utiliza igual en matemáticas, el menor que, y también este sería el mayor que. Vamos a utilizar únicamente el menor que. Y en este caso me devolvería todas las casas que tengan metros cuadrados menores a 150. Vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver, aquí me está mostrando todas las casas que cumplen esta condición. Entonces ahí no vamos a encontrar ninguno que sea mayor a 150. Por ejemplo, ahora en vez de 150 quiero que sea
menores a 100. Lo ejecutamos. Y ahí me muestra únicamente los que son menores a 100. Y de la misma manera funciona el mayor que. Solo que es con el otro signo. Es con este. Ahora solo voy a mostrar los que sean mayores a 100 metros cuadrados. Le damos F5. Y como podemos ver, únicamente hay resultados mayores a 100 metros cuadrados. Ahora, por ejemplo, podría utilizar otro, 150. Lo ejecutamos. Y me muestra únicamente los que sean mayores a 150. Estos queries de igual manera los podemos guardar como mostré en la clase anterior. En este caso yo no lo voy a guardar. Y también es importante mencionar que no solo podemos comparar números, sino que también podemos comparar cadenas de texto y también fechas. Por ejemplo, vamos a buscar uno que tenga fechas. El de la tabla pago tiene fechas. Entonces vamos a seleccionar de la tabla pago. Ahí está. Y como podemos ver, este tiene fechas de pago. Ok, si yo quisiera únicamente los resultados de una fecha mayor al, por ejemplo, 1 de enero de 2010, lo que haría sería escribir, como vimos, la palabra where para declarar una condición. Y después de la palabra where ponemos el nombre del campo que queremos filtrar. En este caso es fecha. Ok, ahora si queremos que sea mayor a 2010, lo que haríamos sería poner el mayor que. Y como les recuerdo, la fecha se escribe entre comillas. Ponemos comillas. Y el formato de la fecha siempre tiene que ser el mismo. El formato de la fecha en SQL Server es primero el año. En este caso sería 2010. Después guión, muy importante. Después tiene que ser el mes en número. En este caso, 1 de enero sería 01. Guión. Y después el día, que en este caso sería 0. Ok, vamos a ejecutarlo. Y por ejemplo, quiero que presten atención aquí. Este que es del 2000 y el de abajo que es del 2000 no van a cumplir esa condición porque no son mayores al 2010, son menores. Vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver, me muestra únicamente mayores a 2010. Ahí el que había de 2000 no me sale. Por ejemplo, si yo quisiera uno mayor al 2020, al 1 de enero de 2020, tendría que cambiar aquí. Y me muestra únicamente los mayores al 2020. De igual manera, podría utilizar menores. Por ejemplo, menores a 2010. Vamos a ejecutarlos. Y me muestra únicamente menores a 2010. Aquí como podemos ver 2000, 2006, 2003. Y también aquí puedo utilizar igualdad. Por ejemplo, quiero buscar uno que sea igual al 2010. Voy a ejecutar. Y ahí no encuentra ninguno que sea el 2010, por eso no me saca nada. De igual manera, si quisiera desigualdad, funciona igual. Hay desigualdad. Y me muestra todos los que sean diferentes al 2010, al 1 de enero de 2010. Ok, entonces hasta ahora ya hemos visto cómo poder filtrar datos con las cuatro condiciones básicas, que es igualdad, desigualdad, mayor que y menor que. Pero también podemos encadenar estas condiciones. Con encadenar me refiero a definir múltiples condiciones. Por ejemplo, ahora igual de la tabla de la tabla pago, vamos a hacer una selección, como siempre, un pago. Le ejecutamos. Ahora, si yo quisiera ejecutar múltiples condiciones, lo que haría es utilizar la palabra AND o la palabra OR. Ok, primero vamos a ver la palabra AND. La palabra AND es para encadenar condiciones. Entonces vamos a definir una condición donde sea where, fecha. Vamos a mejor utilizar otro ejemplo que sea de la casa, de la tabla casa. Y aquí lo que me interesa son los metros cuadrados. Entonces voy a poner una condición que sea where metros
cuadrados sea mayor a, por ejemplo, 100 metros cuadrados. Voy a ejecutarla y aquí, como habíamos visto, es la condición mayor que y es una sola condición, pero podría ejecutar otra condición. Para esto tendría que poner and, que significa y en inglés, y aquí escribo mi otra condición. Por ejemplo, and metros cuadrados. Ahora podría ponerle menor a 120. Entonces, en este caso, estaríamos definiendo dos condiciones. Aquí las condiciones es que los metros cuadrados sean mayores a 100 y que también esos metros cuadrados sean menores a 120. Ok, cuando usamos la palabra and, ambas condiciones tienen que cumplirse. Si, por ejemplo, se cumple que sea mayor a 100, pero no es menor a 120, no va a pasar. Por ejemplo, esta de 320. Esta de 320 cumple la primera condición, es mayor a 100, pero no cumple la segunda condición, no es menor a 120, entonces no va a pasar. Otro ejemplo, la 114. La 114 sí cumple la condición de ser mayor a 100 y también cumple la condición de ser menor a 120, entonces sí va a pasar. Ok, vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver, aquí aparece la de 114, 102, otra de 114 y dos de 115. Todas estas cumplen ambas funciones, perdón, ambas condiciones. Y como había dicho la de 320, esa no cumple ambas funciones, por eso no pasa. Ok, entonces ahora otro ejemplo muy importante podría ser, utilizando el AND, podríamos también definir periodos de tiempos. Por ejemplo, ahora sí vamos a ver la de tabla pago. Vamos a hacer select from pago. Y, por ejemplo, si yo quisiera definir un periodo del 2006 al 2008, del 1 de enero, lo que haría sería escribir el web para indicar mi condición, después fecha para indicar que ese es el campo que quiero filtrar, y aquí la fecha tendría que ser mayor a, y recuerden en comillas las fechas y con formato de año, mes y luego día, pondría 2006-01-01, y para encadenar otra condición, and fecha menor que, y aquí pongo guión, guión, este, guión, guión, menor que 2010. Ahí está, 1 de enero de 2010. Ok, entonces aquí se van a filtrar los pagos que sean con una fecha mayor al 1 de enero de 2006 y menor al 1 de enero del 2010. Aquí como podemos ver, tienen que cumplirse ambas condiciones. Por ejemplo, esta primera, que es del 2000, no cumple ninguna de las condiciones, entonces no pasa. Y a lo mejor esta, que es del 2013, esta sí pasa, porque es mayor al 2006. No, perdón, esta no pasa porque sí es mayor a 2006, pero no es menor a 2010. Eh, Vamos a buscar una que sí pase. Por ejemplo, esta del 2007, esta sí va a pasar, porque esta es mayor a 2006 y también es menor a 2010. Ok, vamos a ejecutar la consulta con F5. Y ahí, como podemos ver, me muestra todas las que cumplen. Esta es del 11 de, no, perdón, del 1 de noviembre del 2006, entonces sí pasa. Esta es del 2007, sí pasa. Y pues todas estas sí pasan. Ok, entonces ya vimos cómo poder encadenar con AND. Y recuerden que AND nos dice que tiene que cumplirse ambas condiciones. Ok, ahora vamos a ver la condición OR. Para esto vamos a seleccionar todos los campos de la tabla casa. Ejecutamos. Y la condición OR, muy similar a la condición AND, nos permite encadenar condiciones. Voy a declarar una condición donde la colonia
sea igual a centro. Voy a ejecutarlo. Aquí es muy importante, tenemos que ponerlo entre comillas porque es de tipo texto. De hecho, aquí me lo está mostrando. Tipo texto, lo ejecuto y ahí está. Ok, y ahora si quisiera, podría utilizar otra condición más. Podría ser OR, recuerden esto en cadena de condiciones, OR estado igual a Veracruz, vamos a ponerle. Ok, y aquí en diferencia al AND, el OR lo que hace es que solo se tiene que cumplir una de las condiciones. En este caso, si la colonia es igual a centro o el estado es igual a Veracruz, van a pasar. Vamos a darle F5 y como podemos ver, aquí todas las colonias que son del centro o perdón, las casas que son de la colonia centro o las casas que son del estado de Veracruz van a pasar. Por ejemplo, esta es colonia centro. Esta no es colonia centro, pero como si es del estado de Veracruz, sí cumple esta condición y sí pasa. Y finalmente, también podemos encadenar múltiples condiciones. No solo dos, pueden ser infinitas, por ejemplo, tres. Aquí definiría otra condición, or también podríamos utilizar una condición and. Voy a utilizar una condición or que sea metros cuadrados mayor a 100 metros cuadrados. Recuerden aquí como es número, no hacen falta las comillas. Y ahí ya estoy empleando tres condiciones. Ok, entonces realmente no hay límite para establecer condiciones. Ahora vamos a ver otro escenario que podría ser, por ejemplo, vamos a utilizar la localidad. Si yo quisiera a lo mejor seleccionar que sean de la localidad Jalapa, tendría que ser igual a localidad Jalapa. O que sean igual a localidad Banderilla. Así lo escribiría. O que sean igual a localidad o igual a localidad Coatepec, por ejemplo. Lo ejecuto y ahí se estarían cumpliendo estas condiciones. Cualquiera que cumpla estas condiciones, que sea Jalapa, Banderilla o Coatepec, va a pasar. Pero como podemos ver, este query ya se vuelve muy largo. Si yo quisiera a lo mejor incluir 10 condiciones, esto ya se volvería demasiado largo. Lo que podría utilizar es otra palabra que se llama in. Ok, entonces voy a borrar esto y voy a escribir localidad. Y en lugar de empezar a escribir mis condiciones, perdón, localidad, lo escribí mal. Ok, en vez de empezar a escribir mis condiciones, lo que haría sería pasarle una lista de los que quiero que busque. Por ejemplo, in y le pongo entre paréntesis todas las opciones que quiero que se cumplan. Aquí, por ejemplo, podría ser, como el ejemplo anterior que tenía, era Jalapa, Coatepec, y es importante tenerlo separado por comas, y tenía Banderilla. Ok, voy a ejecutarlo y ahí está. Aquí lo que estoy haciendo es que todas las casas que sean de localidad, ya sea Jalapa, Coatepec o Banderilla, van a entrar en esta condición y van a mostrarse los resultados. Y aquí yo podría hacer infinitas condiciones, por ejemplo, que sea igual a Emiliano Zapata. Lo ejecuto y ya comenzaría a mostrarme localidades de Emiliano Zapata. Y esto me ahorraría el tener que estar escribiendo localidad igual a Jalapa o
localidad igual a Coatepec o localidad igual a Banderilla y así escribir demasiado. Ok, esto fue todo por la clase de hoy y espero que les haya gustado. Igual si tienen dudas pueden consultarnos y con gusto lo resolvemos. Hasta la próxima.